muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos esperando que se conecten a la clase de los martes de discipulado. ¿Cómo estás, Pati? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati de Valle? ¿Qué tal, Bere? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? Es un gusto saludarte en cada discipulado también. ¿Qué tal, Betty? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, mi Bere. ¿Qué tal, Pati Briseño? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Marcela, ¿qué tal? Fanny, Linda, bienvenidas, bienvenidos todos. Rocío, ¿cómo estás? Dios los bendiga grandemente. Berta, ¿qué tal? Qué gusto, Angelita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengo buen reporte. El pastor se siente mejor. El cuerpo cansado, bueno, es parte de esta fiesta. Pero gracias a Dios está estable, está oxigenando bien. Gracias a Dios por sus oraciones. Son muy importantes para nosotros, unidos siempre en oración. El precioso cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones para ustedes también, excelente. Dios es bueno, alabado sea el Señor. ¿Sí? Alabado sea el Señor por siempre. ¿Cómo estás, Lulucita? Un abrazo también, gloria a Dios. Linda Georgette, muy buenas tardes. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno por siempre y para siempre. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Fui al médico, también me hice la prueba, salí negativo. Gracias a Dios por las oraciones, por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces podemos atender al pastor con más dedicación, vamos a decirlo así. Gracias a Dios por esa gracia que viene solamente del cielo. ¿Qué tal, Dianita? ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis hermanos? Les abrazo con mucho cariño y mucho respeto. Muy buenas tardes. Ahí dice, gracias a Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, Alice? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? Malena, ¿cómo están mis hermanos? Un abrazo para ustedes, mi hermano Pidio, ¿qué tal? Berta, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. El precioso cuerpo de Cristo, comprado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a orar y vamos a darle la gloria a quien es la gloria. La gloria es para el Señor Jesús y sea siempre para el Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias esta noche, Señor. Primeramente porque cada uno de nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu gracia, Señor, tu favor sobre cada uno de nosotros es abundante, Señor. Tienes cuidado de todos tus hijos, nos encomendamos a ti, Señor, y queremos pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos des sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos comprender con cuánto amor nos has amado, Señor, y te rogamos que nos reveles el amor de Cristo, que es tu amor, Señor, revelado en las Escrituras, para que todos nosotros crezcamos, maduremos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, para permanecer y estar establecidos en la roca de nuestra salvación, que es Cristo, a quien sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué tal, mi hermano Bernal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Alabado sea el Señor. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás, Mari Villanueva? Muy buenas tardes. Un abrazo siempre cariñoso y respetuoso para todos. Amén. Alabado sea Dios. Bien.
El día de ayer estuvimos viendo, estamos hablando acerca de esos 5 fundamentos, 5 principios, permítame, principios, fundamentos de la palabra de Dios, sobre el cual la escritura menciona que son rudimentos, así es la palabra que usa, rudimentos, y Dios nos anima a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir madurando en el conocimiento de la palabra de Dios, para que todos comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hola Prisi, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, qué gusto ver tu nombre aquí en pantalla y nos da mucho gusto enviarte un fuerte abrazo. ¿Sí? Bueno, dice aquí, entonces, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Estamos hablando de la resurrección como uno de los fundamentos o principios de la fe cristiana, ¿sí? Entonces dice, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Leímos la vez pasada y hemos estado leyendo estas escrituras, pero si Dios nos los pone nuevamente, ¿qué creen, hermanitos? Que tenemos que volverla a repasar y volver a escudriñar esta palabra. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Y alabado sea Dios porque nos fortalece, ¿sí? Y nos enseña, nos revela, si es que no la hemos escuchado, lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35. Dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice en el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Antes de resucitar, tenemos que morir, ¿sí? Antes de resucitar, tenemos que morir. Dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Sabemos que las semillas tienen cuerpos diferentes, ¿verdad? Igual que cada ser creado por Dios tiene cuerpo diferente. Bien, en el versículo 39 dice así, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Eso lo sabemos todos. Y gracias a Dios porque Dios quiere que lo leamos. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Los cuerpos celestiales son los que están en el cielo y los terrenales son los que están en la tierra. Pero una es la gloria de los celestiales, significa una gloria de los celestiales. Los celestiales tienen un bien de una manera y otra la de los terrenales de otra forma. 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una gloria es diferente de otra en gloria. Versículo 42. Hola Mini, ¿cómo estás? Mi hermanito Manuel Cepeda, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que estás aquí, hijita preciosa. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿sí? Nuestro cuerpo corrupto, ¿sí? Se va a sembrar y va a resucitar un cuerpo incorrupto. Por eso dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Cuerpo animal. Yo pregunté, Señor, ¿cómo es esto? Que se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así lo dice la palabra de Dios. Y yo le pregunto al Señor, Señor, yo no entiendo esto. Por favor, explícamelo. ¿Sí? Y tú sabes que en la Biblia están todas las respuestas. ¿Sí? En la Biblia están todas las respuestas. Y bien, en Eclesiastés capítulo 3, si vamos a Eclesiastés capítulo 3, gloria a Dios, capítulo 3, versículo 20, sí, aquí hay la explicación del Señor. Dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Sí? El primer hombre fue creado del polvo de la tierra. Todos los hombres, todas las mujeres, volveremos al polvo de la tierra, nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Sí? Así lo dice. Gloria a Cristo Jesús. Entonces ya vemos que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba. ¿A dónde? Al cielo. Y que el espíritu del animal, algunos pueden decir, bueno, yo sé que los animales no tienen espíritu. Y tienes razón. Mi perrito no tiene espíritu. Mi periquito no tiene espíritu. El espíritu lo tienen los seres humanos. Pero primero somos terrenales, ¿sí? Y después somos espirituales. Y aquí dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Sí? Aquí hay una diferencia. Ahora si lo vemos nuevamente en 1 Corintios capítulo 15, dice así: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Primero es lo animal y luego es lo espiritual. ¿Sí? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre, Adán, fue creado del polvo de la tierra. Y dice la escritura que es alma viviente. ¿Sí? Este primer hombre actúa conforme a sus propios pensamientos. ¿Sí? A sus pensamientos. Es almático. En el alma están los pensamientos. Así estábamos tú y yo antes. Nos manejábamos con lo que nos parecía bien. Éramos almáticos. ¿Sí? Y todavía tenemos otros, pueden decir, éramos como egipcios, ¿no? Éramos del mundo. Traíamos las cosas del mundo. ¿Sí? Actuábamos conforme a lo que pensábamos. Hoy actuamos y debemos de actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. El postrer Adán, ¿sí?, es espíritu vivificante. Es el espíritu de Dios que da vida. Amén. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Sí? Cuando yo leo esta escritura, lo único que hago es sonreír. Y digo, ¡ay, Señor! ¿Ese quiere decir que en nosotros hay algo animal?
Ay, yo no lo había visto así, pero si Dios lo dice, alabado sea su nombre. ¿Sí? Ahora podemos explicar muchas cosas. Gloria a Dios. ¿Qué tal, Sales? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Tú y yo, primeramente, éramos terrenales. Y seguimos siendo terrenales porque estamos en la tierra, naturalmente. ¿Sí? El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. Estamos pasando, vamos a decirlo de esta forma, de terrenales a comportarnos como espirituales. ¿Sí? Todavía no lo logramos. Nacimos de nuevo a la familia de Dios, somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento, pero todavía hay cosas que están ahí, que nos llevan los pensamientos. Todavía tenemos mucho de lo terrenal, seguimos actuando en algunas cosas con nuestros propios pensamientos, pero estamos aprendiendo a pensar y estamos aprendiendo a vivir las cosas de Dios. Esa es la verdad, ¿sí? Todos estamos aprendiendo, estamos siendo renovados, ¿sí? Transformados por la palabra de Dios. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. El primer hombre, sin padre y sin madre, es de la tierra, creado del polvo de la tierra, ¿sí? El segundo hombre, que es el Señor Jesús, ¿sí? Siempre ha existido y siempre va a existir. Es Dios que se hizo hombre y Él es del cielo, Él es celestial, ¿sí? Él es eterno, Él siempre ha estado, siempre va a estar. El primer hombre fue creado por Dios. El segundo hombre fue el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, entre la humanidad, ¿sí? Dios se hizo hombre. Él es el segundo hombre. Dios se hizo hombre, descendió del cielo. Amén. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. Bien, versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Es decir, el primer hombre que es de la tierra terrenal, que es Adán. Hola Lore, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Nosotros cada vez más y más y más, mientras más escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, más, vamos a decirlo así, más celestiales somos. Porque traemos más la imagen del celestial cuando actuamos como el celestial. Pero a veces actuamos como el terrenal, ¿sí? Se nos sale alguna situación carnal y actuamos como éramos antes, de la tierra. Pero en realidad estamos aprendiendo a ser celestiales a la manera de Dios. Hola Juanita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, aquí lo dice, traeremos también la imagen del celestial. Aquí dice en el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, sí, como dice el pastor, el aguayón terrenal, ¿sí? Traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuestra carne no puede heredar el reino de Dios, ¿sí? Ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. Qué bueno, Juanita, gracias a Dios. Dice aquí también, versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
Aquí cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, él estaba vivo, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y estaba estaba escribiendo esta carta a los corintios, enseñándoles la palabra de Dios. Por eso dice aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ¿sí? Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Está hablando Pablo que seremos transformados porque él estaba vivo. Si el Señor Jesús viene estando nosotros vivos, seremos transformados. Si viene el Señor Jesús cuando nosotros ya hayamos dejado este cuerpo terrenal, entonces seremos despertados, ¿sí? Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, este cuerpo mortal, que tú tienes un cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. ¿Sí? Aleluya. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? La muerte es vencida. Alabado sea Dios. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Sigamos constantes, perseveremos, no desmayemos, no nos desanimemos, sigamos adelante, ¿sí? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, no nos quedemos como niños espirituales, no. Ya estuvimos muchos como niños espirituales. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. No nos quedemos como niños espirituales. Estuvo bien un tiempo, ¿sí? Esas lechitas ricas espirituales, qué ricas. Pero ya, vamos hacia adelante. No nos vamos a quedar ahí. Sigamos madurando. Sigamos permitiendo que el Espíritu Santo nos siga transformando. Aleluya, ya se reunió con nosotros el pastor Joaquín, gloria a Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No dejamos de crecer. ¿Cuándo vamos a dejar de crecer? Como dice el pastor Joaquín, hasta que veamos crecer las margaritas al revés, ¿sí? Hasta que Dios nos llame, ¿sí? Mientras sigamos creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú estás recibiendo de Dios no es tiempo perdido, no es tiempo en vano, tiene recompensa eterna. Alabado sea el Señor, tiene recompensa eterna. Amén. Entonces nuestro cuerpo será como el de los ángeles. Ahorita lo vamos a ver. Vayamos por favor a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 18. Y vamos a estar ahí en una charla que tuvo el Señor Jesús con un grupo de personas, y el Señor Jesús les da una gran enseñanza. Marcos 12, 18. Dice así: entonces vinieron a él los saduceos, acuérdense, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, los saduceos dicen que no hay resurrección,
Y le preguntaron al Señor Jesús: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Versículo 20. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Recuerden que esta es una costumbre para los judíos, ¿sí? No es para nosotros, pero nosotros estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Versículo 22, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Después de 7 maridos, se murió la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Le hacen esta pregunta al Señor Jesús. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? ¿Sí? Erramos cuando ignoramos las Escrituras. Por eso es importante tener conocimiento de la palabra de Dios para no equivocarnos. ¿Sí? Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Con un cuerpo glorificado como el de los ángeles. ¿Sí? Gloria a Dios. En el cielo te tengo noticias. No yo, el Señor. No habrá matrimonios como tales, porque todos seremos como los ángeles en el cielo. ¿Sí? Así que, para los que estén casados, disfruten su matrimonio. ¿Sí? Disfruten su matrimonio, porque en el cielo no habrá vida marital. No, eso es aquí en la tierra. ¿Sí? Así que disfruta a tu esposo, disfruta a tu esposa. Eso fue un extra que no nos tocaba decir, pero fue un extra. Bien, hemos visto a través de las Escrituras que muchos vieron al Señor Jesús resucitado. Ya vimos que más de 400 personas lo vieron resucitado, entre ellos los discípulos, en fin, ¿sí? Muy bien, vamos a 1 Corintios 15. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Y ya todos nosotros plenamente convencidos que el Señor Jesús resucitó, y ahorita vamos a ver algunas escrituras que lo atestiguan, vamos a leer del el 15, versículo 12. Capítulo 15, perdóneme, versículo 12. Dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sí? Sí hay resurrección de muertos, ya hemos visto infinidad de escrituras. Bien, pero hay algunos que dicen que no hay resurrección de muertos. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, le ponemos aquí delay, nos despedimos y todos a sus quehaceres. ¿Pero qué creen? Que el Señor Jesús sí resucitó. Hay vida eterna. Amén. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, dice, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si el Señor Jesús no resucitó, ¿sabes cuál sería el resultado? Estamos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Nuestro destino es el Hades y el infierno. Si Cristo no resucitó. Dice aquí en el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida hoy esperamos la venida del Señor Jesús, somos los más dignos de compasión de todos los hombres, porque habremos sido engañados, ¿sí? Literalmente dice la Escritura, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, de compasión de todos los hombres. Amados hermanos, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y ahí está nuestra justificación. Nuestra justificación delante del Padre es la resurrección de Cristo. Alabado sea el Señor. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre, por Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren por causa del pecado, ¿sí? También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Alabado sea el Señor, para que haya vida y vida eterna por su gran amor y su gran misericordia y por su gran poder. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Muy bien. Bendito sea Dios. Entonces, qué importante es ser hijo de Dios y ser obediente a la palabra de Dios y dejarse transformar por su palabra. Qué importante es tomar en serio las Escrituras, que son la palabra de Dios. Qué importante, es cosa seria. ¿Sí? Hola Rolando, ¿cómo estás? Dios te bendice. Es cosa seria, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios y sabemos, ¿sí?, que solamente hay dos destinos después de la muerte, ¿sí? Después que hayamos pasado algunos al trono, algunos van a pasar al trono blanco y nosotros pasaremos al tribunal de Cristo, ¿sí? Estaremos ahí. Y todos los que estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero, tenemos un destino diferente, ¿sí? Gloria a Dios por esto. Pero si nosotros estamos plenamente convencidos que la palabra de Dios es verdad, entonces vamos a tener compasión por los que no conocen a Cristo. Y tú conoces a alguien que no conoce a Cristo. Y es el tiempo de compartir un alma a la vez. Compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Hebreos 4:16 es una escritura
que la hemos meditado, estudiado, recibido en nuestro corazón. Y es verdad, toda la palabra de Dios es verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El Señor Jesús es el camino. Ante cualquier situación, Él es la verdad. En Él no hay mentira. ¿Tú quieres saber la verdad? La verdad es Cristo. Y Él es la vida. Y nadie va a ir al Padre, nadie va a ir al cielo si no es a través de Cristo. Nadie. Cuando vayas por la calle, yo te animo a que tú veas a las personas que van caminando por la calle y digas, sin Cristo, ¿a dónde se va a ir? Tú sabes a dónde se va a ir. Tú tienes la verdad. Es mi oración y pienso que no es un mensaje mío y no quiero que sea mío y no es nada mío, que Dios quiere que compartamos el Evangelio al que no conoce. Tú ya lo conoces, pero hay muchas personas que están a tu alrededor que no conocen al Señor Jesús. No te quedes callado, no te quedes callada, comparte. Lo que tú sabes es oro puro. Lo que tú sabes, muchos no lo saben. Y es necesario, es el tiempo de levantar esa mies que está lista para ser cosechada. La mies está lista. Allá afuera en la calle está la mies. En tu casa está la mies. En tu familia está la mies. Hay algunos que no conocen del Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. A veces hemos sido duros para la palabra de Dios. A veces hemos sido rebeldes para la palabra de Dios. ¿Sí? Acerquémonos con corazón puro, de corazón. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Algunas personas oran erróneamente y desatan en una oración sincera la gracia de Dios como si ésta estuviera atada. Desatan la gracia de Dios como si la gracia de Dios estuviera atada. Y dicen, desato la gracia de Dios sobre tu vida. La gracia de Dios no está atada. No tiene una atadura. La gracia de Dios ahí está. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, es decir, para llegar a la gracia de Dios, que es el favor de Dios, necesitamos la misericordia de Dios, porque por nuestras propias fuerzas o por nuestro propio ego o por nuestra propia sabiduría o por nuestro propio conocimiento de la palabra de Dios, eso no nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios su misericordia. Y su misericordia está expresada en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la misericordia de Dios para nosotros, para que alcancemos esa gracia que está dispuesta para todo aquel que cree y quiere acercarse a ella. Amén. La gracia de Dios no está atada. Por eso no podemos desatarla.
La gracia de Dios está disponible para todo aquel que se acerca a Él, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con un corazón que lo busca a Él, que busca su presencia, que busca el favor de Dios, con todo el conocimiento que Dios nos ha dado. Porque sí nos ha dado mucho conocimiento por su gracia, no porque lo merezcamos, porque es por su gracia, ¿sí? Y todos los que han recibido conocimiento de la palabra de Dios es por su gracia. Mientras más conoces la gracia, más comprendes la misericordia de Dios. Y la misericordia es Cristo resucitado, Cristo en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, resucitado de entre los muertos, y por medio de esa ofrenda agradable, ese Cordero Santo inmolado por esa misericordia, podemos acercarnos confiadamente al trono del favor de Dios para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda de parte de Dios. Amén. Entonces Dios nos ha concedido esa gracia por su misericordia, porque no la merecemos, hermanos, no la merecemos. No merecemos ni siquiera una gota de sangre del Señor Jesús. No es por nuestras obras, que son trapos de inmundicia, sino es por la obra, por la obra redentora de Cristo, por el amor de Cristo, porque Él es amor. Y ahora depende de nosotros acercarnos a Él o no. Y cuando nos acercamos a Él, en esa misericordia, y le decimos: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor nos está recibiendo, el Padre nos está recibiendo en su presencia por Cristo, que es la misericordia que Él nos concede para podernos acercar a Él. Es como el puente. Cristo es como el puente, es como si la cruz se pusiera en un puente, ¿sí? Y esa misericordia nos lleva a la gracia para hallar el oportuno socorro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios por siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, eternamente, por siempre. Amén. La misericordia de Dios es como un puente que puede estar sobre la cruz de Cristo, ¿sí? Dios compadeciéndose de nosotros para que alcancemos su gracia, su favor, para hallar el oportuno socorro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dice así también en el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión, ¿sí? Eso significa, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece. Somos débiles, sí, la carne es débil. Por eso necesitamos la misericordia de Dios, porque la carne es débil y Dios se compadece de nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que es tentado en todo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Por eso puede compadecerse y por eso nos entiende, ¿sí? Entonces, reconociendo cada uno de nosotros nuestras debilidades,
dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. ¿Sí? Las debilidades pueden llevar a un creyente sincero a pecar, pero diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Bienaventurado el varón que soportó la tentación, dice el Señor. ¿Sí? Está en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice así: bienaventurado el varón, qué dichoso es el varón que soporta la tentación, que no se permite caer en tentación, aunque la carne es débil, ¿sí? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le obedecen, a los que creen en Él, a los que confían en Él. Gloria a Cristo Jesús. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo voy a parafrasear, y en vez de decir propia concupiscencia, algunos no saben lo que significa, y significa su debilidad en la carne. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad carnal es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, entonces esa debilidad en la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Por eso algunos, sí, dice la Escritura también, que mueren anticipadamente por el pecado, ¿sí? Muchos cristianos mueren anticipadamente por el pecado. Pecado no arrepentido es pecado no perdonado. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, viene ese dolor en el corazón, esa tristeza en el corazón de haberle fallado a Dios. ¿Sí? Y viene un arrepentimiento que viene de Dios para vida. Para vida. Por eso el arrepentimiento es muy importante. Porque el arrepentimiento que viene de Dios lleva a vida. Es una gracia que Dios da, el arrepentimiento. Pero cuando el que pecó esconde su pecado y lo justifica, significa que no se ha arrepentido y puede acortar su vida. Puede acortar su vida. ¿Sí? Entonces, dice aquí, amados hermanos míos, no erréis, versículo 16. ¿Por qué se erra? Porque hay equivocación por ignorar las Escrituras. Cuando las Escrituras las tomamos en serio, entonces, y sabemos que vienen de Dios, porque Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Y cuando Dios está hablando es porque tenemos que recibir esa palabra en nuestro corazón, y Dios nos está alertando por algo, ¿sí? Y Dios quiere que caminemos en paz con Él. Y si hay alguna debilidad en la carne, ¿sí? Tenemos un sumo sacerdote en los cielos que se compadece de nuestra debilidad, y nos podemos acercar a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Inclusive también cuando alguien está a punto de caer en tentación, ¿sí? Hay que acercarse al trono de la gracia
y hablar con Dios en lo secreto, en lo privado, y decirle: Padre, está pasando esto, necesito tu ayuda, ¿sí? Y entonces ahí el Señor derrama su gracia, ayuda oportunamente para que no caiga alguien en alguna tentación, ¿sí? También se necesita esa misericordia y esa gracia para permanecer en santidad y permanecer libre de cualquier pecado. Y si alguien hubiera pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero es necesario que haya un arrepentimiento de corazón, ¿sí? Por eso las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué serán nuevas cada mañana? Porque cada mañana necesitamos estrenar misericordia. A veces no podemos controlar nuestra propia carne. Necesitamos la misericordia de Dios y la gracia. Cada día, hermanos, oremos encomendándonos al Señor en espíritu, alma y cuerpo, que nos ayude a controlar nuestra carne, que nos ayude con el favor del Espíritu Santo a ser obedientes a la palabra, ¿sí? Toda la palabra que Dios te ha revelado te va a ser demandada. Y toda la que está repitiendo el Señor una y otra vez es porque la necesitamos, ¿sí? Es porque la necesitamos. Gloria a Cristo Jesús. Dice aquí en Hebreos 3:17: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Se acuerdan de los hebreos? ¿Sí? Estuvo Dios disgustado con ellos 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Algunos dicen: Dios es tan bueno. Sí, mira, déjame decirte algo. Permíteme decirte algo. Hay muchas cosas de la Escritura que yo no sé, y que tú no sabes, y que otros no saben, porque no lo sabemos todo. Pero una cosa sí sé, que Dios es bueno, todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Pero Él no puede ser burlado. Es bueno, pero no puede ser burlado. Y si le creemos a Dios, vamos a dejarnos transformar por Él y vamos a ser obedientes a su palabra. Por eso dice en el versículo 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, a causa de su desobediencia. Cuando le creemos a Dios, somos obedientes. Cuando no le creemos a Dios, ay, no pasa nada, dicen algunos. ¿Pero qué crees? Sí pasa. Hay unos libros, hemos leído que hay unos libros donde se están tomando notas. Amados hermanos, es necesario estar en paz con Dios. Y podemos estar en paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno hubiera pecado, dice aquí, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si tú dices que conoces a Dios, entonces eres obediente a su palabra.
Y si dices que no le conoces, no eres obediente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar, debe caminar como él anduvo, como él caminó aquí en la tierra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos, esta es una palabra de exhortación, de ánimo. Ánimo para seguir adelante. No desmayemos. No nos salgamos del camino. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. El Padre Eterno pagó un precio muy alto para que tú seas llamado hijo de Dios. ¿Sí? Tú seas llamado hijo de Dios y nos está transformando, nos está haciendo madurar para que alcancemos esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues es tiempo de despedirnos, no de este mundo, claro que no, de despedirnos de esta clase para vernos en la siguiente clase. El día de mañana, recuerden que hoy es martes, mañana miércoles desde las 8 de la noche, ¿sí? Las citas a las 8, ¿sí? Para que alabemos todos juntos como un cuerpo precioso de Cristo, todos juntos unánimes, alabemos al Señor, cantemos al Señor, que Él es digno de ser alabado y de ser bendecido todos los días por toda la eternidad. ¿Sí? Y después viene la palabra que Dios tiene para todos nosotros, y Dios usa también a otros hermanos, ¿sí? Gloria a Dios, vamos a estar muy atentos, escuchando la palabra de Dios, creciendo todos juntos, siendo obedientes, siendo oidores y hacedores de la palabra de Dios, amén, creciendo, madurando, ¿sí? Porque Dios tiene planes y propósitos para tu vida y mi vida y nuestra vida aquí en la tierra. Dios nos necesita aquí en la tierra. Amén. Bueno, pues el jueves también está el grupo de matrimonios, ¿sí? Es un curso continuo, están enseñando cosas preciosas los maestros. Es importante que estemos escuchando todos la palabra, ¿sí? El viernes el grupo de jóvenes, animen, padres, animen a sus jóvenes a estar en ese grupo. Tal vez ese grupo se llegue a cerrar, tal vez, porque hay mucha necesidad en cuanto a la palabra de sanidad. Entonces tal vez ese grupo se abra, más bien esa hora se abra para que estemos compartiendo acerca de sanidad, lo que dice la Escritura acerca de sanidad, porque es el tiempo lo que más se necesita, sanidad, ¿sí? Pero todavía el pastor tiene que dar su anuencia, ¿sí? Y después, recuérdense que después de esa clase viene principios básicos, esos pilares importantes que todos debemos de conocer, sí, son los principios básicos para después madurar y madurar. Y si tú estás escuchando la palabra de Dios, Dios te está dando unos filetes que vienen de Él, que nos ayudan a madurar a todos, porque todos necesitamos madurar y todos necesitamos crecer, ¿sí? En estas clases de discipulado. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es para todos, para todo aquel que tiene hambre de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Muy bien, y el sábado recuerden que tenemos reunión general de oración a las 7 de la noche. El domingo tenemos el servicio dominical desde las 11 de la mañana, todos juntos, toda la iglesia, Palabra de Vida México, vayan los que estén llegando, todos son bienvenidos, sí, para alabar a Dios desde las 11 de la mañana, a una voz, alabando y exaltando el glorioso nombre del Señor Jesucristo, y el mensaje de la palabra de Dios dominical, lunes y martes, discipulados, continuos, ¿sí? Desde las 7 de la noche. Ahorita por lo pronto una semanita más el pastor está
vamos a decirlo así, de vacaciones, ¿sí? Descansando, recuperándose, fortaleciéndose, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por sus oraciones. Les amamos, les bendecimos, les damos un fuerte abrazo a todos con mucho cariño, con mucho respeto. A todos les amamos en el amor de Cristo. Sean todos bendecidos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, a darte las gracias por la palabra que nos das. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, la guardamos, Señor, porque es tu palabra. Tu palabra es vida, es el aliento de tu boca para nuestro espíritu, Señor. Gracias por ayudarnos a madurar, a crecer en ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Yo te ruego, bendito Dios, que guardes a todas las familias aquí representadas, Señor, que las guardes en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que les reveles más y más los misterios del reino, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que bendiga su entrar y su salir, que los cubras con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que envíes vallados de ángeles alrededor de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, te damos la gloria, la honra, solo a ti, Señor, porque solo es tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Gracias a Dios, Carlita. Gracias a Dios, a todos mis hermanos. Hasta pronto. Bendiciones para todos.